Previamente en el caseto. ¿Por qué llegamos hoy a lo que tenemos? Nos toca remontarnos un poquito, así sea brevemente, a unos eventos históricos. La religión que conocemos acá fue una religión impuesta. Además que llegó Cristóbal Colón con los presos, venía acompañado de un sacerdote y un cura que traía la Biblia aquí debajo del brazo y la espada en la otra. Entonces o te convertís o te cortamos la cabeza. Como todos los procesos, y allá se remonta al origen de los conflictos que tenemos hoy día, es que son procesos excesivamente excluyentes. A ellos se les ocurrió la idea de que iban a resistirse al dominio español, pero eso fue una idea de unos cuantos. En ningún momento en esa época se hizo un plebiscito a preguntarle a Anderson, ¿vos qué opinás? O Carlos Andrés, ¿vos qué opinás? La pelea entre Bolívar y Santander desde esos principios fue por dinero, por plata, porque en esa época el general Bolívar se ganaba 180 pesos más que el general Santander. Y eso se imagina desde cuando. Bueno, ¿y quién les pagaba, Freddy? No, pues ellos eran los dueños del erario. Ellos ya suenan los dueños del erario. Entonces, mire, allí se constituyó la República de Colombia. Dos partidos comenzaron a aparecer ya los tradicionales, el Partido Conservador y el Partido Liberal. ¿Y eso qué cabezas son las ahí, pues como la rama de dónde viene? El liberal venía de Santander, a uno siempre le enseñaron, sí. Y los godos, los conservadores de Bolívar. Exactamente, entonces siempre, pero yo creo que eso tuvo que haber sido como medio inspirado en otros modelos democráticos, establecidos en el mundo, porque siempre en varios países hay conservadores, hay liberales, teniendo en cuenta pues que como su nombre lo indica, la expresión liberal es que es de mente más abierta, más liberal, y los conservadores siempre son como más ortodoxos, más recatados en muchos sentidos. Yo lo asocio a eso. Entonces vienen ya prácticamente donde con procesos electorales en Colombia no jugaban sino dos partidos, en unos procesos absolutamente excluyentes. Se sigue la serie sucesiva de guerras y eventos, de masacres, de sangre en el país. Nos remontamos más adelante ya hacia 1925, en una época que llamó la violencia bipartidista. Eso arrancó desde el 25. Vea, es que hay un error en pensar, Carlos Andrés, que la violencia arrancó en el 49 con el homicidio de Gaitán, de Jorge Eliezer Gaitán. Y resulta que el asesinato de José Eliezer Gaitán lo que hizo fue acentuar, recrudecer la violencia. Pero la violencia arrancó desde 1900. Hay varios datos. Hay unos que dicen que arrancó en 1925 y hay otros que dicen que arrancó en 1930. No se conoce un hecho como tal que haya desatado el inicio de esa violencia bipartidista, a excepción de una hegemonía conservadora que venía por allá desde 1870 y terminó en 1930. Imagínense, todos esos 50 años, casi 50 años ganando, en el poder del Partido Conservador. Había ese antecedente, pero en 1900, ¿por qué se le atribuye a 1925? Porque comenzaron a haber una serie de manifestaciones de descontento social, de distorsión social de algunos movimientos y sectores sociales en el país. Allí se comenzó la época de la violencia y definitivamente parecería que hubiera terminado en 1957, según los historiadores, con la instalación de la Junta Militar a base de la caída del general Gustavo Rojas Pinilla. Pero Rojas Pinilla era liberal, yo tenía entendido. Él era liberal, pero es que era un general y los generales supuestamente no tienen color político, no pueden votar. Sin embargo, él terminó instaurando ese golpe de Estado. Esa violencia fue muy cruda. Literalmente, ¿se acuerda Anderson que hablábamos esta semana con el maestro Albeín? Nuevamente se hizo evidente los procesos de exclusión social, porque eran las élites políticas allá tomando decisiones y poner a los campesinos a que se maten entre conservadores y liberales por un par de colores. Y un dato ahí como curioso, ¿usted de pronto sabes de dónde provienen esos dos colores?
No, ¿Por qué los eso- liberales eso- adoptaron el rojo eso- y los eso conservadores el azul? Habría que mirar esos estatutos. Yo creo que era como por la diferenciación, pues por diferenciarlos, por establecer una bandera. Pero yo, si le dijera de dónde, cuál es el origen del color azul y rojo para liberal y conservador, incurriría en error. Entonces, mire, Andrés, que le decía ahora, otros argumentan que el inicio de la violencia fue en 1930, cuando termina la hegemonía conservadora, y que comienza ya con un gobierno liberal de Enrique Olaya Herrera. Así las cosas, es muy difícil establecer, pero sí está ahí entre 1925 y 1930, y definitivamente los historiadores dan como 1957 el fin de la violencia, porque allí es donde la junta militar se instaura en el poder y se reúnen en ese mismo año los partidos nuevamente conservadores y conservador y liberal, y ellos deciden que van a coger este ponqué y se lo van a partir entre los dos. ¿Cómo es que llama Y ese Frente entra el famoso Nacional? Frente Nacional que terminó en 1974 con el papá de Andrés Pastrana, Misael Pastrana Borrero. Misael Pastrana Borrero. Y eso pues fue absolutamente excluyente, pero la violencia definitivamente Entonces, no comenzó el 9 de abril del 48 ya. Pero, Ebre, esa parte del Frente Nacional, ¿cómo era? ¿Eso habían elecciones habían elecciones de presidente o...? Porque pues yo lo que entendí es que me tocó a mí estos 4 años o 3, No, pero hacían unas elecciones y cada quien iba y votaba por la papeleta, pero yo no sé si será que en esa época era lo mismo como hoy, que las elecciones se ganaban en la registraduría. Porque el proceso electoral. Pero entonces, lo ¿cómo hacían? era el cuento de que se turnaban? Que Sí, este y es hacían- 4 liberal, los pero otros mira 4 que sí conservador. hacían los procesos electorales. Y Entonces, entonces, hágame el favor. ¿cómo Pero el entonces, proceso, para alternancia? el proceso lo hacían, el proceso electoral. Para elegir candidatos, Eso es seguro. Pero y entonces, si bien. ganaba, por ejemplo, el que le tocaba estos 4 años al conservador y ganaba el liberal, entonces, ¿ahí ¿cómo hacían para resolver esa vuelta? Para que vea. Uy, no, Mire, se parece a partir una del locura. 49, cuando ya Cagados. del 48, cuando ya se acentúa el conflicto con el homicidio de Jorge Eliezer Gaitán, que Gaitán. ya lo estaba listo para ser presidente y tenía una división con el Partido Liberal, unas discrepancias. Es apasionante, ojalá uno tuviera la oportunidad de conseguir los documentos, la oratoria de Jorge Eliezer Gaitán, es impresionante. Allí se acentúa más el conflicto y comienzan a aparecer unos grupos de guerrillas. Por ejemplo, los grupos de guerrillas conservadoras se llamaban chulavitas. Los chulavitas. Aquí en el Valle se establecieron los famosos pájaros de la violencia. El pájaro era el que son godo. godos, que son muy reseñados por Gustavo Álvarez Gardiazabal en Cóndores, no entierran todos los días, con un líder tristemente célebre por allí, por los lados de Trujillo, que se llamaba León María Lozano. Y León María Gustavo Mataban García liberales. Sábales de Exacto. La pajaramenta. Habían otras que se llamaban, eso sí, guerrillas liberales, y otros que le llamaban cachiporros. Los cachiporros, la chulavita, Los los chulavitas eran como La policía. la policía. Le voy a, Y le, esos voy- nombres los le tomaron voy- de una le voy a dar región. un dato para que volvamos al tema del conflicto en Colombia. Los muertos de la violencia fueron al menos 300.000 personas. Y en esa época, ¿no sabes la población de Colombia cuánta era? Sí, la población de Colombia en esa época también estaba, ay, hijo de madre, estaba, eso fue teníamos unos datos, imagínense que ciudades como Bogotá tenían en esa época 170.000 habitantes. Ah, no, madre. Habría por ahí 5 millones de habitantes en Es Colombia. correcto, o 10 sí, millones. es una, Era entonces, muy bajita. entonces estamos hablando de 300.000 muertos en una población relativamente baja, y viene pues 300.000. ese baño de sangre que ha sido reiterativo y continuado en Colombia. Y mire, documentos dicen que el Frente Nacional sirvió para que se desmovilizaran esas guerrillas. Porque efectivamente sí se desmovilizaron los chulavitas, se desmovilizaron los cachiporros, pero hubo alrededor de 100 grupos, eran grupos pequeños, 100 grupos Células. que no se acogieron a la amnistía del general Rojas Pinilla. Hubo un momento en que durante ese periodo, antes del 57 del general Rojas Pinilla, donde les dijo
vamos a hacer una amnistía, el que se quiere acoger bien, o Que si quiere no, el que meterse no, al tren, lo matamos. Y hubo grupos que definitivamente tomaron la decisión de no acogerse a eso. Entonces, póngale cuidado que de esos grupos allí en una zona limítrofe entre el departamento del Valle del Cauca y el Tolima, pero en jurisdicción del Tolima, en una zona denominada Marquetalia, se establecieron allí alrededor de 50 personas rebeldes desde esa época, comandados por Manuel Marulanda, Claro, conocido como Tiro sí. Fijo. Tiro Fijo. Como Tiro Fijo. Resulta que estos campesinos eran estigmatizados por las élites políticas, como en esa época no eran castrochavistas ni mamertos, sino les decían comunistas, porque el enemigo común de Estados Unidos era Rusia y Cuba. Y Cuba. Entonces eran comunistas y el comunismo lo veían como el coco. Estaba en plena Guerra Fría, ¿no? Sí, claro, y toda la vida las élites políticas han buscado la manera de estigmatizar a quienes inician esos procesos. Entonces, mire, vea, ¿por qué estoy haciendo como este pequeño recuento histórico? Porque es que para nosotros comprender por qué llegamos a lo que tenemos hoy, definitivamente tenemos que conocer el origen del conflicto en Colombia. Y ya el origen del conflicto que tenemos hoy, que es el conflicto más largo, más prolongado, más antiguo del hemisferio occidental del planeta, con más de 50 años, es un conflicto que se originó precisamente por un tema de inequidad social, Sí, de injusticias sociales, de desigualdad social, de no tener acceso a los mismos beneficios que tenían las élites, ni acceso a la propiedad, no había acceso a esas posibilidades de acceso a la propiedad, ni de acceso a los servicios del Estado. Entonces se comenzó a gestar ese inconformismo. Y esas personas que ya estaban participando de los procesos de la época de la violencia, que no se acogieron, hubo unos que bajo el mando de Manuel Marulanda Vélez, allí en Marquetalia, en la zona limítrofe del Valle del Tolima, se establecieron. Pero ¿cómo le parece que por allá, por los lados de 1964, este presidente de la época, Guillermo León Valencia, les mandó el ejército? Que hay una frase, yo escuché por ahí que decían, vea, allá se están formando es que unas repúblicas Claro, independientes. no, pero es que por sí ellos funcionaban como una república independiente, Carlos Andrés. Ellos eran absolutamente resistentes a las políticas del Estado y ellos no eran anárquicos completamente, no aceptaban ni las leyes ni el direccionamiento del Estado. Entonces, claro, eso se le comenzó a convertir por ejemplo, un ejemplo, en la cotidianidad, ¿cómo hacían para expresar eso, Freddy? Porque no, porque eso. mira ¿Cómo hacían por un ejemplo, cómo hacían para, digamos, salirse de eso? Porque hay mucha gente hoy en día, yo por ejemplo, en medio de este mierdero que estamos viviendo, han dicho, por ejemplo, que es que el Valle, por ahí escuché a alguien que dijo que el Valle, Cauca y Nariño deberían independizarse como un país. Pero mire que fue que aprendieron desde antes, en la época de la violencia, ya habían aprendido a vivir literalmente en el monte, con lo que tenían. Constituyeron unos círculos allí cerrados de vida donde ellos mismos generaban lo que necesitaban. Autosuficientes, pues. Y de verdad que sí funcionaban como unas repúblicas independientes. Ellos no aceptaban ni la ley ni la norma colombiana y simplemente lo que querían lo tomaban. Eso comenzó a ser muy molesto para las élites políticas y comenzó a ser visto como la amenaza del comunismo en Colombia. Claro. Y Guillermo León Valencia tomó la decisión en una operación muy famosa. El abuelo de esa señora. Sí, claro, en una operación muy famosa, que es la operación de Marquetalia, les mandó el ejército y esa gente se fueron prácticamente derrotados allí. Los que quedaron, encabezados por Tiro Fijo y Jacobo Arenas, que también es otro de los fundadores de las FARC, se desplazaron hacia acá por la cordillera, hacia el norte del valle, concretamente en las zonas de Caicedonia y Sevilla, y se instalaron por allí. Casi que podríamos decir que gran parte del origen de las FARC como grupo guerrillero, como grupo revolucionario, sucedió en el norte del valle, con el antecedente de Marquetalia en el Tolima. Entonces mire que independientemente de cualquier forma de pensamiento, no se trata de si uno defiende la guerrilla
o no la defiende, si uno con esta comulga con los principios o pensamientos de la guerrilla, yo sí creo que en un principio esas guerrillas tenían una mentalidad política, y tenían un propósito político, y definitivamente como la mayoría de los conflictos, el origen de ese conflicto con las FARC en 1964 fue por desigualdad social y por una deuda social que ya había con esas personas en esa época, por un tema de tierras muy marcado porque no había acceso a la propiedad, y las tierras que ellos estaban constituyendo allá las despojaron, salieron desplazados. Se me olvidó darle un dato, la época de la violencia causó en esa época más de 2.400.000 desplazados, gente que tuvo que dejar sus tierras, entre ellos esos mismos campesinos que habían establecido en Marquetalia. Entonces mire que siempre persisten esas inequidades sociales, esa deuda social con ciertos sectores, donde tenemos unos muy grandes privilegios para unas élites, para unas muy contadas familias y con unas muy pocas posibilidades de acceso a beneficios del Estado para las clases menos favorecidas. Eso tarde que temprano va generando descontento. Eso revienta. Luego, muchachos, aparecen en ese conflicto otros actores, y aquí vengo a utilizar por primera vez el término de actores, porque es que se nos olvida. Entonces, más adelante aparece el ELN con otros propósitos, también había el M-19, bueno, aparecieron varios grupos guerrilleros. EPL también, el EPL. Ejército de Liberación Popular, etcétera, 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 pero básicamente el origen fue el mismo. Yo sí pienso que al principio ellos sí tenían un fin político, inspirados en el comunismo seguramente, pero tenían un fin político. ¿Por qué el comunismo? Porque buscaban la igualdad al ver esas enormes diferencias que habían en Colombia. Yo no voy a decir hoy si el comunismo es bueno o es malo. Ya hoy día es un modelo mandado a recoger en las experiencias mundiales. No pienso lo mismo del socialismo, porque te estigmatizan el término socialismo cuando lo equiparan con el comunismo. Viene el tema social, oiga, sobre el origen del término, social. El mismo término en sí es muy, muy significativo. Pero entonces mire que luego aparecen esos otros actores del conflicto. En la década ya de los 80 comienza a aparecer un actor muy importante en el conflicto, que es el narcotráfico. En el 70 había marihuanita y el tráfico era marihuana, pero alguien por allá, desde que no quiero mencionar el nombre, descubrió que había otro producto que era blanquito y que era más interesante que la marihuana, y entra la producción cocalera en Colombia, donde unas bandas narcotraficantes encontraron allí una enorme rentabilidad, lograron acumular unos enormes capitales económicos y encontraron que financiar esos grupos para ellos era rentable, porque siempre en toda guerra alguien gana. Unos pierden, casi siempre los más pobres, porque son los que ponen los muertos, pero siempre hay, entiendan una cosa, siempre detrás de toda guerra hay alguien lucrándose. Entonces mire que hay otro actor. Ya por allá alrededor de los finales de los 80 y 90 comienzan a aparecer, con la conformación de los que se llamaron en primera instancia autodefensas, de grupos de autodefensas, instigados y patrocinados y promovidos desde la gobernación de Antioquia por el personaje pues hoy innombrable en la política de Colombia. Grupos de autodefensa que fueron promovidos desde el Ejército de Colombia, trabajaban mancomunadamente con el Ejército de Colombia como organizaciones civiles de apoyo en aras de defenderse de los ataques guerrilleros que incurrieron en unas prácticas de secuestro, que incurrieron en unas prácticas de extorsión, que incurrieron en unas prácticas de abigeato. Entonces pues los ganaderos, que son los que más han acumulado tierras en el país, y que tenían poder económico, comenzaron a establecer esos grupos de autodefensas que luego degeneraron en las famosas... primero eran las cooperativas Convivir, que luego degeneraron en los famosos grupos hoy conocidos como autodefensas armadas. Pero, devolviéndonos un poquitico ahí, yo escuché, no sé si era cierto ese dato, que la coca entró aquí pues por... Eso no lo crearon acá, eso lo trajeron, ese inventico. Eso está como en Bolivia. No, pero en sí es la cocaína, no la hoja de coca, sino la cocaína,
Parece que eso fue un invento gringo y lo trajeron acá y lo empezaron a procesar aquí. Pues la planta, la primera vez que la trajeron acá, lo trajeron de los lados de Bolivia. No, sí, no sé. Freddy, pero el proceso ya como tal, el polvito, la cocaína ya, que es el alcaloide. Hubo algún químico allá de esos brillantes que creo que la cosa está ahí. Que se inventó esa, porque además eso tiene una cantidad de productos para producir eso que uno se queda aterrado. Gasolina. Es que uno se queda aterrado. Que es la cantidad de gasolina que eso se traga. La cantidad de químicos que eso se maneja para procesarla. Para procesar esa vaina, ¿no? Entonces encontraron esa rentabilidad allí y apareció un nuevo actor. Entonces ya tenemos, mire, el actor 1, las guerrillas. El actor 2, el narcotráfico, que entró a ser financiador de las guerrillas. Allí, cuando ya entra la financiación del narcotráfico, prácticamente ya las guerrillas degeneraron su fin político. Sí, ya se desdibujaron. Pero aparece otro actor que son las que empezaron con las convivir, que luego degeneraron en autodefensas. Y se nos olvida uno que casi nunca mencionamos, que es un cuarto actor, que es el Estado colombiano. Entonces, mire, cada vez que hablamos, no, es que esos de las FARC, esos de las guerrillas, no, es que son actores y nunca mencionamos el otro actor, que es el Estado colombiano, donde desde la institucionalidad también se han cometido barbaries y prácticas y masacres, y se ha torturado gente, se ha apoyado a los paramilitares, se han desaparecido personas, se han torturado personas, como en toda guerra. Y nunca mencionamos ese actor, que es el Estado colombiano. ¿Y por qué van apareciendo esos actores, muchachos? Por un tema que llama escalada del conflicto. Un conflicto usted siempre sabe cómo comienza, pero usted no sabe cómo termina. Entonces empezó el conflicto aquí y todavía hay la posibilidad que nos podamos sentar a hablar. Pero si el tono del diálogo no es, y terminamos allí discrepando y peleando, entonces el conflicto escala otro poquito. Y si aquí no, todavía, cada vez que va escalando se van agotando más las posibilidades del diálogo, hasta que esa escalada del conflicto llega ya en un punto sin retorno. Yo no sabría decirles si hoy en Colombia estamos en el punto sin retorno, porque tenemos élites políticas que se lucran del conflicto. Es decir, el conflicto hoy es alimentado desde las élites políticas con un discurso guerrerista, con unas élites que se benefician y obtienen su capital político a través de incentivar el odio, de patrocinar la guerra. Entonces ellos alborotar las aguas para ellos pescar ahí. Obtienen rediles políticos y con eso garantizan la permanencia en el poder y garantizan los beneficios que tienen a través de prácticas perversas como la corrupción, que hoy día no es un secreto. En Colombia se pierden 50 billones de pesos al año por cuenta de la corrupción, todas desde unas élites, mientras tenemos una bomba social que ya está reventando en el país por la misma falta de oportunidades y desigualdad social, que son unas clases menos favorecidas que no tienen acceso a los beneficios del Estado, que no tienen oportunidades. ¿Usted qué puede esperar de un joven que a duras penas termina el bachiller, que sale y no le dan trabajo, y si le dan trabajo, le dan un trabajo sin garantía, sin oportunidad? Entonces tiene que quedarse ahí con ese mínimo, y con ese mínimo no tiene posibilidades de estudio, porque la universidad en Colombia es un privilegio reservado solamente para unas élites, y la pública es barata, pero la pública no tiene cupos. Entonces mire todo ese contexto a donde hemos llegado el día de hoy, y que es posible lo que detonó esta situación tan complicada que tenemos hoy en el 2021, que empezó en el 2019 con las marchas de noviembre, y que ya se apaciguaron, se establecieron unas mesas de diálogo allí, donde se le mamó gallo a los comités representantes del paro. Se hicieron unos diálogos y con unas mesas de discusión, pero de las peticiones que había allí se hicieron los locos, no se cumplió nada. El gobierno seguramente pensó que con la llegada de la pandemia del COVID-19 eso se había quedado allí. Que iba a calmar. Y que se iba a calmar, y resulta que no, lo que hizo fue acentuarlo, y entonces ya la pandemia puso en evidencia toda
lo grave de la crisis, donde la gente se vio ya sin dinero, sin trabajo, encerrados. Pues eso, súmele a eso la presión psicológica, la presión social, el desespero, hasta que en medio de pandemia reventó nuevamente el conflicto con unos, digámoslo así, como lo han llamado, laboratorios sociales muy complicados, como en el Valle del Cauca, como en Cali. Que Cali es la muestra de lo que es la desigualdad social, porque Cali recibe gente de conflicto del Chocó, de la pobreza del Chocó, gente desplazados por la violencia del Cauca, del Nariño, y llegan a acentuar esos cinturones de miseria en Cali. Y mire lo que pasaba en Ciudad Jardín, en Cali, unas élites, una gente muy blanca, como con una piel pomarrosa, con unas élites y una gente absolutamente segregada socialmente, sin oportunidades, donde hay negros, donde hay indígenas, donde hay mestizos, asentados en los cinturones de miseria, en Agua Blanca, en Terrón Colorado, en Siloé. Entonces, y no es que esos muchachos sean malos, es que póngase un muchacho con todos estos antecedentes que yo le contaba ahora a Carlos Andrés, póngase a ver un muchacho que sale de 11 y no tiene oportunidades, ni laborales ni de estudio, pues obviamente se vuelve un blanco fácil para ser reclutado por organizaciones criminales. Sí, o sea, el pelado puede... Es básicamente la falta de oportunidades. Claro. Entonces, mire, mientras que esas élites muy, muy poquitas tienen esos grandes privilegios, ellos ven afectado, ven en riesgo sus privilegios porque millones y millones de personas están reclamando. No nos vamos muy lejos. Esta tristemente célebre senadora María Fernanda Cabal. Mujer de José Félix Laforí, el presidente de Fedegan, de los ganaderos que fueron los grandes despojadores de la tierra en Colombia. Y esta señora, pues, de las élites del Valle también. Entonces, claro, por eso se sienten con el derecho de decirle a ustedes, a los indios, que no son indios sino indígenas, indios, ustedes dejen nuestro territorio en paz y váyanse a su territorio, como si estuviéramos hablando de animales que salieron de una cueva. No, y mira que si vos te la pillas, eso viene como en un estado feudal. Ellos tienen como unos feudos, la muralla. Exacto. Y fuera de las murallas la gente comiendo miércoles, ellos allá dentro de sus murallas pues con todos los lujos y esperando a que le lleguen los tributos. Es una vaina, no. Y eso es en últimas, alguien por ahí decía que aquí en Colombia se maneja mucho esa vaina del estado feudal. Sí, claro. Mire, Carlos Andrés, que toda esa serie de hechos, de violencias, de guerras, que han sido en beneficio de las élites políticas, mientras que los muertos los ponen los más pobres, terminando degenerando en esa enorme brecha social existente en Colombia, que hoy se ve tan reflejada en Cali, aunque es el espejo de todo el país. Aunque mire que retomando el tema de la época de la violencia, mire que el origen del conflicto es un tema de tierras, un tema de desigualdad social. Y aunque entre 1974 y 1990, antes de la Constitución del 91, se introdujeron grandes reformas, pero allí seguían manteniéndose esas diferencias. Entonces mire que aparece, ya voy a utilizar un término que está muy de moda hoy día, que es lo que necesitamos hoy para buscar la solución de este conflicto. Es que Colombia necesita hoy con urgencia un nuevo pacto social. Apareció un primer pacto social, no el de los conservadores y liberales entre 1958 y 1974. Sí, yo allá entre sus élites haciendo las vainas. Apareció un primer pacto social que surgió con la desmovilización del M-19 y con la participación de los estudiantes en la séptima papeleta, una constituyente. Una figura que derivó en una constituyente que creó la Constitución del 91. Ese fue quizás el primer pacto social que se dio en Colombia, porque
esa constitución del 91 es una constitución buena, que seguramente necesita modificaciones sustanciales porque tiene errores, pero es una constitución muy garantista. Sí. No podemos desconocer los temas del debido proceso, no podemos desconocer el derecho a la vida, el derecho a la salud, no podemos desconocer derechos fundamentales que están allí consagrados, pero unos derechos fundamentales como herramientas legales que han permitido que la gente pueda acceder a sus derechos, como por ejemplo el tema de la tutela. La tutela ha salvado muchísimas vidas en Colombia. Mucha cosa. Por cuenta de gente que no puede acceder a sus servicios de salud, y simplemente la vía rápida, la vía expedita desde la perspectiva del derecho es la acción de tutela. Entonces mire que aparece ese primer pacto social y lamentablemente con la desmovilización de las FARC, el proceso el acuerdo de paz con las FARC, es que allí hay una equivocación cuando la gente le decían es que esa es la paz para Colombia. No, es que esa no es la paz para Colombia. No. Era un acuerdo de paz con un actor. Uno de los actores. Con un actor. Y ellos se sometieron a ese proceso de acuerdo, de negociación, de paz, para deponer las armas. Y lamentablemente, instigados por esas mismas élites políticas y por movimientos políticos que se benefician de incentivar esa guerra, Colombia, a través de esa manipulación de esas élites políticas, no entendieron que ese era un pacto social no para las FARC, sino para todos los colombianos, donde a partir de ese proceso de recuperación de la memoria histórica, de ese proceso de perdón y reconciliación, nosotros tenemos que aprender a convivir con las personas que piensan distinto a nosotros y con esos procesos de perdón hacia esas personas que han incurrido en todo este tipo de actividades. Yo te iba a preguntar otra cosa, Freddy, ahí como para ya ir viendo como eso, pues estamos el origen y de pronto ya están entrando como a la parte, pues, cómo se podría solucionar. Y si es que hay que sacar ese es uno de los actores, ¿cierto? Que estaba saliendo, pues, digamos, de ese panorama. ¿Vos qué piensas, por ejemplo, de sacar otro actor de esos, por ejemplo, de la legalización de las drogas en general, pues, sean las que sean, pesadas, no pesadas, para sacar también a ese actor de allí? Porque eso yo pienso que eso es como la gasolina del problema en Colombia, una de las gasolinas que le da. La legalización de las drogas es una discusión que hay que darla, es fundamental, que no les conviene a las élites políticas, porque la política en Colombia hoy día está corroída y permeada por el narcotráfico. Eso es un hecho, eso ya lo han demostrado los documentos. Eso no me lo estoy inventando yo, ni me van a denunciar penalmente, porque además existió el proceso 8000 en Colombia, con muchos políticos condenados por el tema de la incursión de dineros del narcotráfico en la política colombiana. Hoy día eso todavía persiste. Acabamos de hablar de la ñeñe política de ese angelito, de los cuales las investigaciones no avanzan. Entonces, no hay interés desde las élites políticas, pero sí es una discusión que hay que darla dentro de ese nuevo pacto social. Porque si le quitamos ese valor agregado que tenemos y comenzamos a manejar a la persona consumidora desde un tema de salud pública, yo creo que nosotros dejamos de poner tantos muertos en una guerra que lo que deja son contratos multimillonarios en dólares a través de la compra del glifosato, a través de la compra de armas, de uniformes para los actores armados en el país. Entonces, definitivamente, yo diría que la droga en Colombia hay que buscar la legalización. Bien. ¿Cómo se comienza a solucionar esto? ¿Cómo se comienza a solucionar esto? Es buena pregunta. Yo a veces soy pesimista, a veces soy optimista. Yo veo una gran acumulación de sentires en todas las bases sociales. Ya no estamos hablando de como decía Paloma Valencia, como decía el mismo Duque, de un tema de incursión en la política interna de Maduro o del castrochavismo. Hombre, yo cómo me voy a tapar los ojos y no voy a ver que es que son unos jóvenes
aporreados, golpeados por esa deuda social de años y años, que no tienen oportunidades y que ya están reclamando y que están gritando. Y es que ni siquiera la causa de esta explosión social fue la reforma tributaria. La reforma tributaria fue un fósforo, una chispa. Fue como el florero de Llorente en su momento. Pero eso ya traía los antecedentes de las marchas del noviembre del 2019, pero además traía esa deuda histórica. ¿Y cómo es que viene este personaje a decir que cuando estamos hablando de un país donde en medio de una pandemia dice que no hay plata porque la caja del país está quebrada, pero días anteriores le iba a regalar a Bianca, que hoy día no es ni siquiera una empresa nacional, 370 millones de dólares, que se iba a gastar 14 billones en compra de aviones y equipos de guerra, que de las primeras ayudas que implementó para atender la pandemia le entregó a la banca privada 15 billones de pesos. Supuestamente le entrega los auxilios a la banca para que la banca te los preste. Yo creo que a usted, Anderson, y a usted la vivienda o Bancolombia les prestó plata. Entonces es esas políticas. Programa de televisión. Ay, eso es otro billete. Es básicamente eso lo que tenemos que redireccionar. Ya la gente en Colombia entendió que Colombia necesita un giro de 180 grados en el modelo económico y administrativo del país, porque el que está no está funcionando. El que está es, reitero lo que decía ahora, es un país donde se roban 50 billones de pesos a través de la corrupción. Nadie volvió a hablar de Reficar, nadie habla de Odebrecht, nadie habla de Foncolpuerto, nadie habla de todos esos miles y miles y miles y miles y miles de millones de pesos, mientras que usted allá en un barrio, si quiere retomemos Cali, si lo veo en Terrón Colorado con 4 o 5 niños mirando a las 6, 7 de la noche, ¿qué le va a dar a los chiquitos para no acostarlos con hambre? ¿Usted no cree que eso es criminal, Carlos claro, Andrés? Eso es criminal, que unas élites se enriquezcan mientras hay otras personas que no tienen ni siquiera lo básico para vivir en unas condiciones medianamente dignas. Entonces, a mí me disculpan, yo no sé si me van a tildar de guerrillero, de socialista, pero yo sigo que el modelo político colombiano sí tiene que conducir a una redistribución de la riqueza, no para expropiar, no voy a decir eso, pero donde sí las personas que aporten en tema de impuestos, diferente a lo que se pretendía en la reforma tributaria, que le iban a meter la mano al bolsillo a los más pobres, no, los que deben aportar son los que más tienen. Ellos son los que deben, con su riqueza, con su capital que han acumulado durante años y años y años de privilegio, deben comenzar a subsidiar en parte y a aportar más para contrarrestar esta bomba social de desigualdad que existe en Colombia. Yo creo que cuando entendamos eso, y yo le voy a hablar así desde mi perfil profesional como administrador de empresas, Carlos Andrés, si yo tengo, en administración de empresas le enseñan a uno un principio básico de la administración, y es, solamente se pueden medir los procesos con base en resultados. Es decir, la única forma de medir un proceso, si es exitoso, es con base en resultados. Pero es que los resultados son los que son evaluables. Entonces, cuando un proceso para mí es negativo, si yo tengo una empresa grande o una tienda o una empresa pequeña y yo veo que esto va mal, cierre. Tengo que cambiar el modelo administrativo porque no quiere ir que me toca cerrar y me quiebro. Eso es lo que está pasando hoy en Colombia. Ya está demostrado que estos modelos económicos que tienen implementados estas élites neoliberales desde años y años y años, pero que se ha acentuado mucho durante los últimos casi 20 años que viene el uribismo en el poder. Son unos modelos económicos absolutamente desiguales y perversos, que hay que cambiarlos, que ya la gente entendió que no sirve y que no es social y que no es lo que la gente necesita, porque no cumple las expectativas de las personas más necesitadas y no las expectativas de las mismas élites de las que hablábamos ahora. Entonces, definitivamente, si no se cambia ese modelo, nosotros no podemos salir de este entuerto, de este meollo. Y puede escalar ya un punto en que no haya de vuelta. Es que en este momento ya hay mucho riesgo. Yo veo que
que de una manera muy equivocada o no sé si premeditadamente la estrategia del gobierno para contrarrestar estas situaciones, primero estigmatizar y todo el que reclama es subversivo, es vándalo. Entonces, desde allí ya eso es una orden implícita a la fuerza pública porque es un terrorista y el terrorismo es un delito penal que se castiga con penas hasta de 40 años. Entonces, cuando usted le dice a unas personas que están reclamando porque no tienen comida y porque no tienen universidad, que son terroristas, prácticamente le está dando la orden a la fuerza pública que puede entrar a matarlos. Claro. Entonces, si esa va a ser la forma de resolver el conflicto y no que estas élites se despojen de ciertos privilegios para comenzar a darle unas oportunidades, unos beneficios a esta gente, yo no sé cómo vamos entonces a construir este pacto social que necesita Colombia. Pues no sé, Freddy, pues quedamos como con más preguntas que respuestas, pero hay unas ahí que nos podrían ayudar como a dilucidar como el camino para terminar la cosa, ¿no? Muchas gracias, Freddy, por haber venido al podcast El Caseto y espero pues que no sea la última vez que venga por acá, que la próxima nos hagamos una cafeteada. ¿Cómo se llama eso? ¿Una qué? Traemos café y hacemos café. Café, sí, no sé. No sé si hay tiempo. Estamos como... Si hay un poquitico. Sí. Que pronto... Que Anderson de pronto nos estuvo más bien como a la expectativa. Mejor porque debe haber gente cansada de escuchar. Es que el tema es muy amplio, Anderson. Sí, entonces se vuelve uno como un monólogo y se vuelve cansón. Pero necesitamos escuchar a Freddy. No, claro. La idea era esa, ¿no? Nunca pues, había estado y además Freddy de política la tiene clara. No, por ahí me acordé ahorita que mientras Freddy hablaba de 2 puntos, me acordé de María Cano, la flor del trabajo. Por ahí la gente recocha con eso. Está la flor del trabajo como para burlescamente estigmatizar a la gente. Sí, claro. A alguien, pero ojalá esa persona que le dice a otro la flor del trabajo averigua quién fue la flor del trabajo y en el contexto que estamos viendo. ¿Y en qué contexto surgió ese término, no? ¿Y en qué contexto? Y el otro puntico que como ahí rapidito, que quién creó el monstruo de las guerrillas, que hay gente que le llama monstruo por todo lo que hizo también, don Pedro Marín, ¿cómo es? Yo lo conté por acá. Pedro Antonio Marín, que el tipo, un trabajador, un campesino, y le tocó huir del perseguido por el gobierno, creo que de Génova, Quindío, si no estoy mal, y se fue para Naranjal o Betania, tuvo fábrica de panela. El tipo era un campesino trabajador y hasta allá les volvieron a llegar a eliminarlo. Entonces, ¿quién creó? Sí. ¿Quién es el director responsable? Dan otros aspectos ahí. Muchas gracias de todas maneras. Bueno, quedamos pendientes. Muchísimas gracias a ustedes también. Muy hombre, bienvenido de nuevo cuando necesite botar corriente y no sé, que vamos a hablar de algo. El caseto está ahí a la orden. Le conseguimos otra veladora para que la prenda, no se apagó. O sea, oiga, que no hubo suscriptor. No hubo suscriptor. No, esto está... Tranquilo, Freddy, que no nos ve nadie. Hay que decir como decía alguien por ahí, pues yo para qué voy a cortar eso si esto no lo ve nadie. Eso está bueno. Eso está buena. Muchísimas gracias a los que llegaron hasta este momento. Recuerden darle like, suscríbanse, denle a la campana de notificaciones, así saben cuando les llega el próximo mixtape. Y recuerden pues acompañarnos en un próximo caseto. Nos estamos videando.